Ibero Fab Lab 2023. Sean bienvenidos y gracias por asistir el día de hoy. A continuación tenemos la octava charla del día. Los expositores serán Renato Ávila y Michelle Dreyer, quienes nos hablarán sobre el proyecto La Ola, un proyecto informado. Ellos conforman el colectivo Pata de Gallo. Pata de Gallo, PDG, se compara con un barco, fusionado tecnología y personas para abordar proyectos con inteligencia colectiva desde su taller experimental, El Fabricatorio. PDG es un colectivo de diseño versátil destacado por su proyecto premiado La Tejedora Distrito Creativo. Michelle Dreyer es profesor STEAM y Renato Ávila Claro dirige el Fab Lab UDLA y es docente en Arquitectura y MADA en la Universidad de las Américas. Por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a la UDLA, a Renato, a Dani, a Nachita, a toda la gente que organizó este festival, por la invitación, por darnos este espacio para contar este proyecto que nos generó bastantes emociones y estamos contentos de cómo terminó y cómo fue todo el proceso, y eso es lo que le vamos a contar. Bueno, para nosotros era importante también, después de todas estas sesiones que hemos tenido, donde se ha hablado sobre fabricación digital y diseño computacional, el poderles dar un marco de cómo esto hace sentido dentro de la arquitectura. Hemos estado hablando mucho sobre diseño de productos, inclusive ahora sobre urbanismo, inclusive en esta última charla y en las que estuvimos el día anterior, robótica, computación, inteligencia artificial, realidad virtual, y a veces no queda muy claro cuál puede ser una de las implicaciones que tienen estas tecnologías sobre la práctica que nos convoca aquí, ya que estamos en una facultad de arquitectura, y entonces hemos decidido hacer esta charla no solo porque nos emociona un montón este proyecto, que es de alguna manera la materialización de varias teorizaciones que habíamos hecho, sino porque es lo que corresponde dentro de nuestra práctica en la facultad. Entonces, vamos a hablar de 5 puntos. Vamos a hablar primero sobre los espacios de innovación. Es importante, la innovación está en boca de todos, pero no queda muy claro cómo el espacio físico puede ayudar a que ésta se produzca. Vamos a hablar después sobre la visión simultánea, que es una teorización que hemos desarrollado al respecto de cómo nosotros vemos el mundo y las oportunidades que nos presentan cuando nos enfrentamos a un proyecto. Vamos a hablar también sobre proyecto informado, ¿no es cierto? Esto va a quedar claramente explicado y este probablemente es el tema central de la charla, porque se refiere a que un proyecto informado obtiene su forma a través de la información, ¿no? Esto es una cosa interesante porque hablamos de información, pero a veces no pensamos en qué significa la palabra misma, ¿no? Y después hablaremos de Design to Production, que es una disciplina intermedia entre el proyectar y el fabricar, entre el diseñar y el construir. Muchas veces hacemos cosas que son complejas y que antes decían el papel aguanta todo, la computadora aguanta todo y los renderings aguantan más todavía y son buenazos para ganar concursos, pero muchas veces el rato que te ves enfrentado a ponerlo en marcha y a llevarlo a obra, te encuentras con una serie de implicaciones y dificultades que muchas veces son difíciles de solventar, pero con un procedimiento adecuado se pueden hacer. Y finalmente vamos a hablar sobre otra disciplina o concepto que está también referido mayormente al mundo digital, que es la experiencia de usuario. Todo el mundo creo que sabe o ha escuchado hablar sobre la experiencia de usuario referido a apps o a programas de software, pero realmente parecería que nos estamos olvidando de la experiencia física de los usuarios, que es cómo nos sentimos cuando somos público o, valga la redundancia, usuarios de un espacio, ¿no es cierto? Y no siempre se toma en consideración cuando se diseña. Entonces, sin más, les dejo con Michelle, que va por el punto 1. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos un colectivo de diseño multidisciplinar que nos hemos juntado todos con un mismo objetivo,
Este es nuestro espacio 1.0, nuestra primera oficina en La Tejedora, que también fue un espacio donde pudimos consolidar un ecosistema de emprendimientos. Tuvimos la suerte de ganar una bienal en el 2018 con el proyecto de Toda la Tejedora. Como decía el Dani, no tenemos una visión, que somos una embarcación. El Pata de Gallo es un barco, no importa el tamaño, pero sí importa la tripulación. Siempre están nuevos tripulantes invitados, siempre tenemos nueva gente con nosotros en nuestros trayectos, tenemos una visión de llegar a un puerto en conjunto con el cliente y con toda la gente que acompaña para poder materializar los proyectos. En los primeros Pata de Gallo hemos hecho algunos proyectos relacionados con la innovación y primero decimos como que ¿qué es la innovación, no? Es una palabra que está bastante de moda y cómo se produce esta innovación. Entonces, para muchas empresas y para mucha gente es difícil encontrar la manera de cómo innovar y cómo generar un cambio cultural dentro de las empresas a través de la innovación, justamente, ¿no? Y escogemos de las palabras de Stanford que dicen que la innovación se produce a través de un proceso creativo midiendo lo que sucede en el entorno inmediato. Entonces, este es un proyecto que hicimos para una productora de contenido mediático que, por ejemplo, reutilizamos toda su bodega y todo lo que tenían materiales que ya no los utilizaban, como el dron que ven ahí arriba convertido en lámpara, y con su mismo material que tenían, pues le dimos la vuelta y generamos la decoración del espacio, ¿no? Esta es la oficina de Endeavor Ecuador. Era un espacio bastante reducido, pero con un programa muy rico. Entonces, en 80 metros cuadrados podías tener desde recepción, sala de reuniones, puestos de trabajo, un kitchenette, una biblioteca e incluso un lugar para ver la vista del edificio al frente. Y claro, el recorrido de este espacio se da por el techo, por el falso techo, en donde la línea de recorrido de la circulación peatonal no tiene perforaciones, como vemos en la parte, para ustedes, izquierda superior. En cambio, cuando te alejas de este circuito de circulación, los cuadrados del techo se van agrandando. Y esto también generó un efecto bastante bueno en el espacio. Tuvimos la oportunidad también de aportar en el aprendizaje del Imagine, de los niños del preescolar. De repente tenían un cuarto lleno de basura y decían, ya necesitamos el espacio para poder generar nuestro propio centro de reciclaje. Este edificio está reciclado, lo único que utilizamos de materia prima nueva fue la estructura, para evitar que no tenga ningún problema y no se caiga. Pero, por ejemplo, toda la fachada, cogimos toda la chatarra del taller del soldador y hicimos una composición del cerramiento completamente de desperdicios. Recicla el agua, enseñando a los niños también cómo funciona este proceso, con lavamanos, uno más grande para adultos, incluso pensando en los más chiquitos. Y todo el edificio interactúa con el entorno, se abre la cubierta, es divertido, ¿no? Justamente para poder transmitir esto a los niños. Dentro de La Tejedora hicimos algunos espacios. Este es el Blue Lab, eran nuestras vecinas, un lugar también mucho de experimentación, tenían su propio taller in-house, donde fabricaban sus manualidades, sus lámparas y objetos, los cuales también comercializaban. Después, el siguiente, es el Pata de Gallo nuestro, que no sé si vieron en el primer espacio. Y la Tejedora en sí se convirtió en un ecosistema de emprendimiento muy interesante, como el flujo de la gente generaba y enriquecía los negocios de todo el lugar. No sé si queda una más antes de que Renato les explique la visión simultánea. A ver, esta de la visión simultánea es un bautizo que hicimos, ¿no? Para saber cómo teníamos que llamarle a esto.
siempre nos contrarió un poco el tener que escoger entre una cosa y la otra, ¿no? Entre blanco y negro, entre tecnología o artesanía, entre las personas o las máquinas, ¿no? Y al parecer, en muchos casos, te ves abocado a esto, ¿no? Lo uno quita lo otro, ¿no? Entonces, dentro de la profesión misma de la arquitectura y de la discusión de la arquitectura, vemos que hay muchos espacios donde se toman estas visiones que no permiten la simultaneidad, ¿no? O sea, si eres artesano no accedes a la tecnología, si te gusta la arquitectura vernacular, pues odias la que tiene desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, muchas veces nos causó un conflicto esto y en cambio nosotros no nos sentimos muy así. Creo que también hay otras cosas sucediendo, como en otros ámbitos que no son el diseño, donde el discurso sobre lo no binario está súper aceptado, ¿no? Ya por lo menos, no sé si súper aceptado, pero por lo menos está en la discusión. Y creo que nosotros vemos mucho el mundo así. Por ejemplo, en este caso nos vimos enfrentados a cosas que con los clientes pueden ser normales, ¿no? O sea, tengo poco presupuesto, pero quiero esto que está hermoso. Quiero esta fábrica, pero quiero que sea súper acogedora. Quiero que sea simple, pero como somos corporativos, necesito que sea elegante. O construir en este espacio que es el último que me queda y donde están los árboles, pero que no se pierda la naturaleza. Y así nos vemos enfrentados a una serie de contradicciones, de paradojas, que de alguna manera la mentalidad y esta visión simultánea nos ha permitido entender que sí es posible tener lo mejor de estos dos mundos de alguna manera, ¿no? De tal manera que diseñamos este espacio que se nos fue encomendado. Este fue un centro de innovación que nos pidió Danec, que es una fábrica industrial aceitera. Están en un proceso de innovación dentro de su lógica corporativa, de su creación de una nueva cultura corporativa, y querían una iglesia de la innovación, ¿no? Este espacio, el centro de la innovación, donde la gente va, se siente y siente cómo estas nuevas dinámicas del trabajo en verdad funcionan, y un poco logramos desde la conceptualización poder hacer estos espacios que son industriales pero acogedores, que son elegantes pero simples, que son una construcción en un espacio de naturaleza y que algo que siempre terminan perdiendo, ¿no? Que sea versátil pero funcional. Entonces, de alguna manera creo que con estos espacios se consiguió. Y bueno, para poder plasmar y materializar todas las necesidades del cliente, pues nosotros mismos también innovamos en nuestros procesos de conceptualización y de trabajo directamente con el cliente. Entonces, fue la primera vez que ofrecimos un taller de co-creación, un taller para que poder generar las preguntas claves y poder recolectar toda esta información, los anhelos del cliente, las necesidades a cumplir y resolver. Y eso también es interesante porque genera que el cliente tenga este sentimiento de que él también está participando en la creación del espacio que a la final él mismo lo va a utilizar, ¿no? Él o su gente. Nosotros como arquitectos creemos que no podemos tener caprichos, más que nada somos una herramienta para poder materializar los anhelos y los requerimientos, las necesidades que tengan los clientes. Después de esto, pues ya pasamos a la etapa de diseño, de generar información a través de BIM, ¿no? Trabajamos en Revit, todo se puede visualizar mucha mejor forma, cómo, si es que existen errores, si es que hay choques de sobreposición de elementos, y es una herramienta que pues te ayuda muchísimo a llevar el proceso también de lo digital a lo material. Ya les va a contar Renato también cómo se generaron las vigas un poco más adelante, pero el Revit es la base para nosotros de todo. El concepto salió de los talleres en donde
desde Danec dijeron, nosotros vemos la innovación como una ola. Una ola es una oportunidad que siempre tienes una nueva oportunidad. Las olas no son iguales en el mar, a veces tan grandes, a veces tan pequeñas, pero la innovación se da con esta forma. Entonces pudimos llevar de la sección de una ola y desde el alzado, más o menos, plasmar esto y materializar en el espacio. Y teníamos un reto importante que era el clima. En Sangolquí llueve muchísimo y queríamos hacer un espacio exterior techado, o sea, estar protegido justamente de la lluvia, pero con una cubierta, ¿no? Y para esto pues se realizaron una fotogrametría para poder identificar todo lo que existe en el espacio físico y de esta manera poder lograr también generar simulaciones que nos iban a validar los procesos de diseño que estábamos obteniendo. Esto generó, pues, y esto es parte también de la herramienta del BIM, cómo poder descontextualizar o poner por capas toda la composición del edificio, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la cubierta con el material que escogimos, que es un material también reciclado de polialuminio, se asienta sobre una estructura, que a su vez esta estructura se asienta sobre una losa continua y dentro de esto suceden dos espacios. Un espacio flexible para tener cualquier tipo de reuniones, eventos, charlas, degustaciones y un espacio de convergencia de las personas, un espacio de cafetería, un espacio para poder conversar, para poder crear nuevas ideas. Y pues ahí fue cuando también comenzamos a ver de qué manera íbamos a poder construir esta cubierta. Entonces necesitábamos también un material que fuera flexible para poder adaptarse a estas formas. Y es interesante porque en Danec habían eliminado todas las cubiertas con planchas onduladas que tenían en las plantas por estética. Entonces cuando nosotros pusimos esto sobre la mesa y un planteamiento generó una crisis importante en el tema de toma de decisiones. Y a la final fue un tema de un voto de confianza que nos dieron desde el interior para poder utilizar este material. Entonces combinamos una plancha translúcida con una plancha opaca. La plancha opaca es una polialuminio reciclado de los Tetra Paks y la translúcida pues para permitir que el espacio no sea completamente oscuro y poder justamente a través de una simulación evitar que las oficinas existentes que estaban al lado pierdan toda esta calidad que te da la iluminación natural y la luz solar, ¿no? Es interesante esto que decía Michelle, porque los talleres de co-creación tienen esta lógica de poder capturar la información que quieres, el gusto del cliente, las necesidades y tal, pero también es una forma de parametrizar las cosas, ¿no? Entonces, cuando decías lo de la ola, me acuerdo que nosotros hicimos una bajada del taller y contamos cuántas veces se repetían las palabras de lo que habían dicho, y la ola fue el ganador. Entonces eso fue genial porque cuando fuimos a presentar el proyecto le decíamos, miren, vamos a hacer una ola, ¿no? ¿Y por qué una ola? Porque bueno, esto es lo que ustedes quieren, tan así les fuimos manifestando y al final les evidenciamos que había sido la palabra que más salió y eso mostraba que era su deseo, ¿no? Entonces en ese punto dijeron, claro, ya no tenemos nada que decirte porque le han pegado en el clavo. No le pegamos después cuando les mostramos el material con el que queríamos hacer la ola, ¿no? Porque claro, ellos querían este espacio elegante y para ellos las planchas onduladas son todo menos elegante y representaban el pasado de la planta, lo que querían quitar y les entró un conflicto sensacional, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que convencerles de que íbamos a hacer que esto no se vea como ellos tenían en sus pesadillas, ¿no? Entonces para eso hicimos este diseño para la producción. Entonces el rato que ya finalmente dijeron, bueno, denle, si ustedes la friegan ya volveremos por ustedes. Entonces la siguiente por favor. Lo que hicimos fue primero, y aquí es donde entra toda la parte que nos convoca ahora, ¿no es cierto? Hicimos una simulación de las planchas fabricándolas en impresión 3D
Y esto nos sirvió para poder hacer un modelo, un prototipo de cómo iban a estar las tejas, ¿no es cierto?, superpuestas para poder garantizar que el agua no vaya a penetrar y pueda correr. Pero esto no sucedió de primeras. De hecho, la hoja técnica del material te dice que tienes que ponerlo así porque esa es la forma en vertical donde puedes evacuar el agua rápidamente. Sin embargo, el rato que quisimos adaptarle a la forma y doblarle, pues se rompió. Entonces dijimos, no, bueno, vamos a ponerlo ahora en horizontal tal vez, ¿no es cierto? Y seguro que ahí puede doblarse, pero sí que puede doblarse, lo que no puede hacer es que pase el agua, ¿no? Y entonces, justamente en esa lógica simultánea es como, a ver, un poco horizontal y un poco vertical, resulta ser diagonal, y en diagonal logramos que por una parte despeje el agua adecuadamente y por sobre todas las cosas que se torsione. Entonces el rato que se torsionó, este fue el momento eureka, ¿no es cierto?, donde dijimos, ok, esta es la razón. Porque claro, el rato que les dijimos, ok, ya sabemos cómo vamos a hacer, les vamos a poner en diagonal, ahí en cambio saltó toda la otra parte, ¿no? El constructor y los maestros y cómo así, si la hoja técnica dice que no se puede poner así, y entonces nos tocó justamente generar la simulación para poder demostrar que esto sí era posible. Entonces el constructor nos dijo, bueno, si vamos a hacer el ridículo, vamos a hacer el ridículo pero en privado. Y entonces fuimos al taller y montamos toda la primera sección del edificio en el taller. O sea, hicimos un prototipo 1 a 1 donde le pudimos demostrar que eso que veía en la maqueta en verdad era una cosa extrapolable a la realidad. Y ahí pudimos finalmente ir a la obra, ya bajo el ojo público, y hacer que esto realmente suceda, porque la desconfianza que en un principio fue de los gerentes, ¿no es cierto?, sobre el material, después se transfirió a los constructores y finalmente a los maestros instaladores, ¿no? Y es interesante cómo el desarrollo, esta investigación y desarrollo que hacemos a través del prototipado es lo que ayuda a ir ganando este convencimiento, ¿no?, la demostración de sí se puede y se va a hacer así, y al final eso fue lo que resultó siendo el elemento principal del proyecto arquitectónico, ¿no? Ahora, para lograr eso, usamos también el diseño computacional. Entonces, usando Grasshopper, hicimos una retícula de cuadrados, ¿no?, con un valor en X y en Y, y esos cuadrados lo que hicimos fue encontrarles el centro. Ese centro les dibujamos el tamaño de la plancha que necesitábamos, porque claro, girada, pero ¿qué tan girada? Esa es una buena pregunta. Y entonces comenzamos a hacer estas especulaciones, donde en plano podíamos hacer diferentes pruebas de cuánto debería ser el giro que debían tener para ver sobre todo el traslape, ¿no? Entonces el traslape en horizontal y en vertical. Voy a morir aquí. Y entonces después mapeamos esa superficie horizontal a la superficie con curvatura, que es la que conformaba el proyecto arquitectónico, y una vez ahí pudimos también nuevamente comprobar si es que el giro que teníamos era el que necesitábamos, ¿sí? De tal manera que finalmente tienes que tener una cuantificación y decir, bueno, tantas planchas son las que necesitamos. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿cuántas de cada una?, ¿no? Entonces este es el plano de instalación, donde las grises son las opacas y las translúcidas son las blancas, que es lo que finalmente necesitas demostrar para que se pueda hacer la compra, ¿no?, y la presupuestación. Pero esto a su vez también ahora los asustados éramos nosotros, porque decíamos, ¿qué pasa si es que hacemos un espacio que sea completamente sólido y en el clima de Sangolquí estar en la sombra puede significar tener frío? Sí, estar en el sol puede ser quemarse, pero lo mismo al contrario, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una simulación utilizando igual Grasshopper con Ladybug para poder ver cómo se iba a mover el sol a lo largo del año y hacer las trayectorias de las sombras. Y eso nos llevó a también pensar que que es el edificio antiguo que existía aquí, tenía que tener una consideración especial, porque si es que nosotros bloqueábamos el asoleamiento por completo con el nuevo edificio, íbamos a tener un nuevo problema, que es decir, que las personas que estaban en el edificio viejo se iban a morir del frío, iban a detestar el nuevo edificio porque ahí iban a estar los privilegiados y en el otro los perjudicados.
Eso nos llevó a pensar que teníamos que tener una forma de hacer que ingrese desde las 7 hasta las 9 de la mañana el sol, que es cuando calienta pero no estorba, y pueda pasar a través de la cubierta hacia el edificio viejo. Ahí también un poco aumentar que, por ejemplo, la curvatura de las vigas, el arco, fue cortado en plasma. Entonces se hizo un plano también mecánico para poder cortar y de esa forma nos aseguramos de que las cubiertas estén con la curvatura que estaban diseñadas. Y luego para colocar las vigas y todos los ejes estructurales se utilizó y se llevó un topógrafo de nuevo a la obra para poder hacer justo con precisión todos los puntos y definir, ¿no? Entonces prácticamente no hubo errores. Vamos ahora a la experiencia de usuario, que es de qué manera vive la gente el edificio. Y esto de las planchas también es súper importante porque el calor daba una calidez a las oficinas, a todas las oficinas existentes en la mañana, que abrigaba de cierta forma. Entonces las planchas que estaban colocadas en la mitad de la cubierta permiten que esta luz llegue y siga calentando todas las mañanas de esas oficinas, ¿no? No se hacen frías. Y los translúcidos en la parte superior de la cubierta dan iluminación a la circulación y la inferior, en cambio, generan esta conexión directa con la naturaleza, con el entorno inmediato que había ahí. Siguiente. Entonces, así es como este juego de luces y sombras se genera a través de la cubierta, el sol, y tenemos también, como lo explicaba, toda la parte inferior de las cubiertas, también translúcidas, que de cierta forma generan una privacidad para estas salas de reuniones cuando están en comitiva o cualquier reunión que tengan, pero no te encierra el espacio, te permite estar justamente integrado. Es interesante porque como llueve mucho ahí y hicimos una ola, ahora cuando llueve todo el canal de recogida de aguas y la parte inferior de la cubierta genera una cortina de agua que a su vez también te hace sentir que estás dentro de la ola. Entonces esto como que sigue redundando el concepto y sigue generando que la experiencia cuando estás ahí dentro del espacio pues también sea única, ¿no? Y pues había que cumplir también las necesidades del cliente. Ellos necesitaban un espacio flexible y versátil, entonces todo el mobiliario y las separaciones internas de las 3 salas que se hacen una o que se hacen 2 son movibles. Este mueble tiene 2 televisiones, una por delante y otra por detrás. Se hizo una columna seca donde pasan todas las instalaciones también para poder justamente generar esta apertura y es interesante cómo se resolvió. Entonces a la final estás envuelto en un espacio interior-exterior y dentro de una ola que cuando llueve te sientes más dentro de una ola, como si la estuvieras surfeando, y a la final pueden tener también sus reuniones en este espacio, ¿no? Se aprovechó los árboles porque también, como era el patio trasero de la gente y la gente salía a comer ahí en el mediodía, el cortar los árboles era también quitarles de esa memoria que tenía la gente que trabaja en Danec. Y pues esto también fue algo muy importante para nosotros. Igual como se han hablado en todas las conferencias, el tema de sostenibilidad también lo tenemos muy presente nosotros y esto pues es una demostración de eso. La naturaleza para nosotros también es una herramienta o un material de construcción. Además también se generó la gráfica del lugar. Es un logo específico para el Centro de Innovación, la ola, que es donde la creatividad fluye, que sigue también con estas líneas del agua, de la cubierta, de las planchas onduladas, y así también se generó la señalética, el logo, y pues hasta merchandising también, como se planteó, ¿no? Como esto. Tenemos estas fotos en la noche, con una iluminación también destacando la cubierta, y una iluminación también corporativa y de oficina para que se pueda trabajar sin problema en el espacio interior. Sí, al fin, en la anterior, por favor. La anterior. Gracias. Sí, al final, esta es súper interesante para nosotros porque
ahí está el pasado y el futuro de Danec, ¿no? Entonces tenemos ahí la planta corporativa y la coexistencia de este espacio nuevo. Y es súper interesante que también cuando uno está envuelto así en ciertos procesos no reparan todo. Y una de las sorpresas más gratas para nosotros fue el poder ver el día que hicimos el vuelo del dron, ya finalizando esto, ¿no es cierto? Vamos a tomar las fotos y hicimos todas estas fotos al final de la tarde, pero en la mañana también, la primera vez que hicimos el vuelo del dron fue la primera vez que pudimos verlo desde arriba. La siguiente, por favor. Y ver lo que había pasado con las cubiertas y el movimiento que tenía. Fue súper interesante ver la alternancia entre construido y natural y todas las cosas que nos habíamos propuesto al principio, al final se fue revelando, ¿no es cierto? Y teníamos esta lógica donde metíamos la luz justa y para que no sea frío y no sea muy caliente, y sobre todo el concepto no podía estar visible, estaba vivo en el espacio, era fácil de entender porque se llamaba la ola. Pero justamente estas fotos, que es las que le quería llegar, son las que más nos sorprendieron, ¿no? Porque cuando lo vimos por primera vez desde arriba, tuvimos la sensación de que la elección de la plancha no solo cumplía con la funcionalidad, sino que nos permitió lograr esta atemporalidad. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Aquí hay un continuo entre la materialidad del edificio y la planta anterior, y sin embargo sabes cuál fue la parte que fue intervenida, pero sin embargo no se volvió un lunar o una cosa que parecía un brazo de otro cuerpo, sino que permitió que se integre de la mejor manera y que no sea tan perceptible dónde comienza la intervención y dónde termina, ¿no? La siguiente. Para finalizar, este es un video que tuvimos de la cámara de todo el proceso de construcción. Teníamos ahí al Big Brother instalado y esto era increíble porque podíamos ver la cámara en tiempo real y entonces no siempre nos hacía falta estar ahí, sin embargo nos permitía controlar una serie de procesos. Entonces Michelle creo que se despertaba y lo primero que veía era la cámara y después cogía el teléfono y decía, ¿y tú qué haces ahí sentado comiendo helados o lo que sea, ¿no? Entonces al final este es un proyecto que fue hecho con innovación, resultó ser un centro de innovación, pero por sobre todo fue formalizado con información, ¿sí? Y entonces por eso el nombre Informado. Esto es una de las líneas que estamos explorando ahora desde la cátedra también, un enfoque que estamos teniendo con los alumnos de ver cómo la forma puede ser el resultado de un proceso de captura y de análisis y de proceso de información, que creo que es lo que avala justamente que las elecciones formales no se vuelvan caprichosas, sino sean el producto de un proceso sostenido que puede repetirse las veces que sea necesario. Con esto queríamos terminar. Muchas gracias por su atención. Sí, gracias también Renato, gracias a todos, gracias también al equipo de Pata de Gallo, Cami y Salo, que son nuestra extensión también. Y eso, qué bueno poder estar aquí, qué bueno poder haber compartido con ustedes esto y espero que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver. Michelle, Renato, felicitaciones. Yo ya he visto esta presentación antes en la maestría de diseño avanzado, pero cada vez me surgen más preguntas. Ahorita la pregunta que tengo es un poco enfocada al proceso de diseño más en el software, ¿no? Porque tú estabas hablando del BIM, también estaban hablando de impresión 3D. Me imagino que tal vez el corazón de esto fue el Rhino y de eso pasaron obviamente a un slicer, lo imprimieron y después de eso al Revit para poder modelar y ver ya la parte más constructiva arquitectónica, ¿no? ¿Qué proceso usaron? ¿Algún plugin de Rhino a Revit? Bueno, en la parte ya más de fabricación, el slicer se guarda en STL y esas cosas, ¿no? Pero me interesa un poco esa conectividad entre Rhinoceros y Grasshopper a Revit. Dividimos el proceso en dos, ¿no? O sea, que creo que es como todo el mundo trabaja. O sea, hay un momento de análisis de la forma, de form finding, ¿no es cierto? De encontrar cuál es la forma que tiene que tener. Y ahí esa es la parte donde
hacemos que sea informado de entrada, ¿sí? Entonces, es informado tanto por procesos análogos como el taller, donde levantamos los deseos y los anhelos de las personas, y es informado por procesos ambientales, como las simulaciones que vimos, ¿no es cierto?, y de capacidad material, y eso se hace todo en Rhino y en Grasshopper, ¿no es cierto? Entonces, en Grasshopper tenemos la posibilidad de hacer una serie de análisis, utilizamos Ladybug, utilizamos Kahoot!, dependiendo de la geometrización que vamos a hacer, utilizamos diferentes plugins de adaptación formal. Y después sí hacemos un traspaso de ese modelo hacia el Revit. Aquí está la Salo, que es la que tuvo que padecer el proceso. Pero la idea es que una vez que está en Revit, hacemos toda la información de salida, ¿sí? Entonces, lo dividimos así, como entre entrada y salida, y la información de salida es toda la documentación de obra, toda la información que nos permite hacer la dirección de obra. Entonces, es muy interesante porque puedes trabajar sobre un modelo que cada vez vas enriqueciendo más y más y más y más, y no pierdes ese tiempo, ¿no es cierto?, como trabajando sobre un sistema CAD normal, donde vas haciendo diferentes planos, sino que cada énfasis o cada sprint que haces va alimentando, enriqueciendo un modelo central, ¿no es cierto?, que cada vez tiene más detalle. Estamos intentando hacer unas lógicas de Rhino inside Revit, ¿no es cierto?, que ese es al fin se pusieron de acuerdo los dos generadores del software, y ahora puedes tener dentro del Revit el Rhino y el Grasshopper, pero sí tiene todavía unas lógicas de programación que de alguna manera sí te coartan lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Está en desarrollo, es un work in progress, y sin duda algún momento va a ser mucho más claro. Pero nosotros hemos también desde la parte académica aquí en la universidad le hemos apuntado a ese estándar, ¿no? O sea, es Rhino más Revit, y la idea es que sea Rhino inside Revit, siempre y cuando pulan sus procesos y puedan tener un flujo de información mucho más fácil, porque si no, lo que queremos es habilitar y no deshabilitar, ¿no es cierto? Entonces, sí, estamos trabajando en eso, aún falta bastante.